Y esta mañana nos toca seguir hablando del Evangelio de Juan. El domingo pasado terminamos el primer capítulo. Vimos quién era Jesús, básicamente, ¿no? Vimos que era el Verbo hecho carne. Vimos que Él estaba desde el principio, estaba, ¿no?, en la creación. Vimos también que Juan el Bautista dio testimonio de Él. Vimos que muchas personas lo vieron, lo conocieron, siguieron y empezamos a conocer quién era Jesús. Esta mañana nos toca ver un poquito más de lo que Él hizo, ¿no? Ya en Juan nos empieza a narrar un poco más de su ministerio. Y los siguientes 11 capítulos vamos a ver 7 señales y muchas lecciones que nos enseña Jesús, ¿ok? De lo que Él hizo, de lo que enseña. Y me recuerda un poco las palabras que nos decía el pastor Jorge el domingo pasado, que le dice a Natanael, ¿no? Que porque te dije que estabas debajo de la higuera creíste, cosas mayores que estas vas a ver. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Tienen calor? Para que prendan el aire, los ventiladores o algo si es necesario, pero cosas mayores que estas verás son las cosas que vamos a empezar a estudiar ahora. Y nos toca ver esta mañana la primera de esas señales, ¿ok? Y vamos a ver también interacciones que tiene Jesús con situaciones de la vida real, que nos van a enseñar un poco de lo que Él hizo estando aquí, que nos vamos a poder identificar con nuestro Salvador como persona. Vamos a también ver que Jesús es quien suple nuestras necesidades, ¿sí?, en todo lo que necesitamos, muchas veces de forma milagrosa, ¿verdad? Y siempre conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Esto es algo muy importante de entender en la actualidad, porque mucha gente no reconoce a Dios, mucha gente no conoce a Dios, a lo mejor por ignorancia de que no lo conocen, o a lo mejor por ignorancia de que no saben lo que es capaz de hacer Dios. Otras personas que sí lo conocen, lo tratan como un aliado, como que pues un Dios todopoderoso me conviene tenerlo aquí al lado, ¿verdad?, para que me ayude en todo lo que yo quiero hacer, en todos mis propósitos. Y muchas veces podemos caer en ser esas personas que buscan las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Entonces, esta mañana vamos a ver un poco vamos a aprender que este Dios todopoderoso es el que hace los planes. Él es el que tiene el plan, Él es el que tiene el plan máximo. Y nosotros como personas nos tenemos que pegar a esos planes. Nosotros nos tenemos que alinear a lo que Él está haciendo, porque su plan es mejor que el nuestro. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos al pasaje esta mañana. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y que se oiga un amén cuando estén ahí para que podamos leer todos juntos. ¿Amén? Amén. Excelente. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, a cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estudiarla abiertamente, Señor, en un lugar tan cómodo y tan a gusto como este, Señor. Gracias porque pues podemos escucharla, Señor, y podemos obedecerla, Señor. Te pido, por favor, que pongas en nosotros la convicción de hacerle caso, Señor, de conocerte más, de acercarnos más a ti, Señor, y que esta mañana tú quites todo estorbo en nuestros corazones para poder
escucharte así, a ti directamente, Señor, y que hables a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, después de que Juan nos narra un poco de cómo seleccionó a algunos de sus discípulos y estaba en la región de Galilea, nos habla de que está invitado a una boda, ¿no? Y lo invitan a él, lo invitan a sus discípulos, y dice que también estaba ahí su madre. ¿Ok? Entonces, un poco para entender qué es lo que está pasando, las bodas en aquel entonces duraban muchos días, y era un pachangón, como quien dice, en todo el pueblo. Y había la ceremonia, ¿no? Al principio, después la primera cena, y así, todos los días había algo interesante, algo que hacer. Y vemos un poco que a lo mejor, por lo que vemos aquí, que está preocupada la madre de Jesús, que Jesús está invitado, que todos sus discípulos también, vemos que a lo mejor el esposo era alguien cercano a ellos, porque, ¿no? Por como estaba platicada la historia. Y en este entonces, el esposo era el encargado de la fiesta. Y obviamente, pues sabes que va a durar varios días, tienes que preparar todo. Entonces, si de repente a la mitad de la fiesta se les acababa el vino, pues iba a quedar mal el esposo delante de la gente. Iba a pasar vergüenzas, ¿no? Con los suegros, con los parientes, y pues se acaba la fiesta si no hay vino, ¿verdad? No ha cambiado mucho la cosa hasta en ese entonces. Entonces, entendiendo un poco lo que está pasando, vemos una interacción, o vemos la primera interacción del Evangelio de Juan, de Jesús con algo real, algo de la vida cotidiana, a ver cómo contesta, cómo responde, ¿sí? Y aunque este pasaje no nos da muchos detalles de por qué está preocupada María, ¿verdad? Porque está preocupada porque ya no hay vino, muestra una preocupación genuina, es un problema real, ¿ok? Y María tiene una necesidad real, y es muy interesante ver que ella acude a Jesús. Dice, Él me puede ayudar. Hay que recordar que María sabe perfectamente quién es Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan que se le aparece un ángel, ¿no? Y le dice en Lucas 1:31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, yo creo que si se te aparece un ángel no es algo que se te olvida. ¿Están de acuerdo? O sea, es algo que te marca tu vida. Por otro lado, si se te aparece y te dice estas palabras, yo creo que también te impacta decir, bueno, pues este cuate que van a hacer, o sea, es alguien impresionante. Y entonces tenemos que entender que ella ha vivido por lo menos unos 30 años con él, ha visto todo lo que Dios ha hecho, ha escuchado todo lo que Él ha dicho, y los otros evangelios nos dan poquita información de esta etapa. Pero ella sabe perfectamente quién es, y ella sabe que puede acudir a Él para ayuda. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, ¿a quién acudimos? Cuando nosotros tenemos alguna necesidad, ¿acudimos a Jesús? O a lo mejor no sabemos qué puede hacer y qué no puede hacer. Muchas veces no acudimos con Dios porque no sabemos quién es, o a lo mejor no sabemos de lo que es capaz. O a lo mejor simplemente nosotros pensamos que tenemos que resolver nuestros problemas hasta que verdaderamente ya están muy complicados, ahora sí, buscamos ayuda de lo alto, como último recurso. Pero yo creo que Dios no es un Dios de problemas grandes nada más. Dios es un problema, Dios le gustan todos los problemas, porque Dios es un Padre amoroso. Y como un Padre amoroso, así nos quiere. Y cada cosa que Él nos da, nos contesta, es una experiencia que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Cuando mi hijo, el más chiquito, viene y me dice, ¿me ayudas a amarrarme las agujetas? En su propio idioma, yo, no le digo, no, esta es una tarea muy simple, vete, regresa hasta que tengas un problema de cálculo de tercero de prepa. Pues obviamente no, porque yo al ayudarle, le estoy siendo un ejemplo para él, le estoy ayudando, estoy forjando su carácter. Yo sé que es una personita, pero estoy yo como papá trazando hacia dónde quiero que él llegue. Todo lo que yo hago, todo el plan que yo tengo como papá para formar a mi hijo, tiene que ver con lo que va a llegar a ser. Entonces, cuando llega tu hijo adolescente y te dice, oye papá, me están molestando en la escuela, pues no le dices, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, aguántese.
Normalmente le dices, bueno, a lo mejor esta otra persona pues tiene problemas en su casa, ¿por qué no te acercas y platicas con él? ¿O por qué no tratas de ser diferente para que a lo mejor conozca a Cristo? O sea, todos ese tipo de interacciones que tiene un hijo con su padre, un buen padre lo aprovecha estas situaciones, estos problemas, para educar. Lo ve como una oportunidad para educar a su hijo, para que crezca, y al mismo tiempo como padre le estás dando un ejemplo de cómo tienes que ser. Espero que se identifiquen con esto, ¿verdad? Porque cuando tú estás buscando esta relación con él, estás diciéndole quién eres tú. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros no hacemos, comunica algo. Y lo mismo hace Dios. O sea, Dios quiere que con cada interacción que tenemos con él, aprendamos algo. No solo de su grandeza, de su carácter, sino que también tenemos que ser imitadores de él. Entonces tú tienes que acercarte a él con cualquier necesidad que tengas, con la confianza de que él tiene un plan. Él tiene un plan para ti como padre. Ahora, el problema es que muchas veces nos acercamos a Dios con nuestros propios propósitos, con nuestros propios planes en mente. Queremos que Él nos ayude y dejamos a un lado los planes y los propósitos que Él tiene para nosotros. Entonces, aquí es donde se vuelve muy interesante la respuesta que tiene Jesús hacia su madre. Si me acompañan de regreso al versículo 4, que le dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dices, bueno, a lo mejor esto parece como si le estuviera hablando feo a su mamá, pero no le está hablando feo, le está hablando claro. Y es una frase que se usa muchas veces en la Biblia, el de ¿qué tienes conmigo? ¿No? ¿Qué tengo yo contigo? Es una frase que cada vez que la vean en la Biblia, está marcando una raya, está pintando una raya, está separando tus propósitos con mis propósitos o mis propósitos con los propósitos de Dios. Es interesante cuando se topen con esta frase, subrayénla y vean cómo, por ejemplo, la usa David cuando lo están tratando de convencer de hacer algo que no es la voluntad de Dios. Él dice, ¿qué tienen conmigo? ¿O qué tengo yo con ustedes? Porque pues si eso es lo que Dios quiere, eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando veamos esta frase, está alguien pintando la raya. Y también con la segunda parte que dice, no ha venido mi hora, es algo que tiene que ver con los planes de Dios. ¿Okay? Cristo muchas veces dice, no ha venido mi hora, porque Él sabe que va a hacer cosas grandes, ¿sí? Y sabe que las va a demostrar, pero al tiempo de Dios, con los propósitos de Dios y al tiempo de Dios. Entonces, cuando Él le dice a su madre, no ha venido mi hora, le está diciendo un poquito como, espérame, yo no vine a hacer este tipo de cosas, yo no vine a lo mejor a llenar estadios o a hacer gran faramalla de lo que voy a hacer. Todo lo que yo hago, todo lo que yo voy a hacer va a ser en los tiempos de Dios. Y ahora María, lo siguiente que dice, nos deja claro que entiende lo que le está diciendo Jesús. Entiende y dice unas palabras llenas de sabiduría, porque le dice, haced todo lo que Él os dijere. Y a lo mejor podemos preguntarnos, qué chistoso que primero le diga que no, o pareciera que le está diciendo, pues ¿qué tengo que ver yo con esto? Y lo siguiente que dice ella es, pues bueno, hagan lo que Él dice. En realidad lo que ella nos está diciendo, o lo que le está diciendo a estas personas es, ok, Él manda, Él va a hacer lo que Él va a hacer, háganle caso a Él. Ella está diciendo, yo no les voy a decir qué hacer, háganle caso a Él. En este momento, ella está dejando el asunto en las manos de Cristo. Entonces nosotros cuando llegamos a Dios con una petición, tenemos que decirle, como nuestro Padre, tengo esta necesidad, ayúdame por favor. Y después, dar un paso para atrás y dejarlo en sus manos. Dejar que Él haga lo que Él va a hacer, porque Él tiene un mejor plan que nosotros. Él conoce nuestras necesidades, pero Él va a hacer sus cosas a su tiempo. Muchas veces queremos torcerle la mano a Dios, queremos hacerle manita de puerco, ¿no? Que a fuerza que haga lo que yo quiero, porque Él es todopoderoso. ¿Quién mejor que hacer lo que yo quiero que Él, que puede todo? Pero cuando se lo pedimos, tenemos que dar un pasito para atrás y dejárselo en sus manos. Confiar en y aceptar lo que Él va a hacer. Porque Él, como un Padre amoroso, tiene un camino trazado. Y es aquí donde tenemos que confiar en Él. En este momento Jesús pudo haber dicho, pues se acabó la fiesta, ¿no? Avísenle al esposo que ya no hay vino y pues gracias por venir. Él pudo haber hecho eso porque le está diciendo hagan lo que les diga. Pero Jesús aprovecha la situación
Y dice, está bien, voy a enseñarles una lección importantísima. Y vamos a ver qué hizo. Un poquito más adelante, ¿no? En nuestro pasaje dice que había 6 tinajas, conforme al rito de la purificación de los judíos. Les cabían 2 o 3 cántaros de agua, y Jesús les dice, llénenlos de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Ahora sáquenlo, llévenselo al maestresala. Después sacan el agua, que ya ahora era vino, y se lo llevan al maestresala. Él comprueba que es vino, lo prueba y dice, ¡wow! Es un vinazo, ¿no? Estaba buenísimo el vino. Y estaba tan bueno que manda a llamar al esposo para felicitarlo. Dice, a ver, tráiganme al esposo porque le quiero decir que está buenísimo el vino. Y el maestresala se sorprende porque normalmente pues sacas el buen vino para la cena, ¿no? Todos están ahí cenando y degustando el buen vino. Y ya cuando estaban un poquito más enfiestados, pues sacaban un vino de menor calidad, ¿no? Pues para qué gastar el vino bueno si ya nada más quieren seguir la pachanga, ¿no? Yo creo que todos podemos entender lo que está diciendo el pasaje. Pero el versículo 9 nos dice algo fundamental. Dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. O sea, el maestresala no sabía de dónde había salido este vino. O sea, el maestresala entiende o recibe el resultado del milagro, dice, wow, qué vino tan rico, qué vino tan bueno, y manda a llamar al esposo para felicitarlo. O sea, él asume que el esposo es el responsable de este vino. Tampoco nos dice la historia si investiga o no investiga, pero pues trae al esposo para felicitarlo. Los sirvientes también sabían, y pues tampoco nos dice la historia si le dijeron o no, pero ellos también sabían. Entonces, el pasaje nos deja un poquito con la duda, ¿no? De que, pues, ¿qué pasó después? No sabemos. Pero esto mismo nos puede suceder a nosotros. O sea, si tú no sabes de dónde vienen las bendiciones que recibes, muy probablemente acabas dándole gloria a alguien que no es el correcto. Cuando la gente no sabe lo que hace Dios, cuando la gente no sabe lo que hace Dios en tu vida, en el mundo, en cada mañana, si la gente no sabe, le da gloria a alguien indebido. O sea, empieza a felicitar al esposo, a alguien que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Y muchas veces esto nos puede pasar a nosotros. Y somos responsables también de no darle gloria a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Y es nuestra responsabilidad también buscar, ¿de dónde vino esto? No, pues, ¿o cómo te fue? No, pues muy bien. Si no dices que es gracias a Dios, si no le das la gloria a Dios, tú estás participando en esta equivocación que tiene la gente. Y muchas veces nos acabamos poniendo a nosotros mismos la gloria, decir, esto sucedió por mí, ¿no? O por accidente, o por la suerte. Y la realidad es que no es así. A lo mejor nosotros somos como los sirvientes, que sí sabemos de dónde vienen las bendiciones, pero nos quedamos callados. Entonces, ¿qué pasa? Que las otras personas pues empiezan a darle gloria a quien no es debido. Acompáñenme por favor a Proverbios 3. Proverbios 3, 5. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es clave para enderezar nuestras veredas. Y dices, ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, cuando tú pides a Dios, cuando tú le llegas delante de Dios con tus peticiones, Él te contesta. ¿Sí o no? ¿Dios contesta o no? ¿Contesta sí? ¿Contesta no? ¿O contesta todavía no? Espérate. Pero las respuestas de Dios nos dicen muchas cosas de lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando tú lo reconoces, ¿no? Cuando tú reconoces que Él es el que provee y Él te empieza a dirigir con sus respuestas, tú empiezas a entender cuál es el plan que Él tiene para ti. Y tú empiezas a confiar en Él, empiezas a confiar en lo que Él está haciendo. Por eso es bien importante tener peticiones específicas delante de Dios, porque cuando Él te contesta, entiendes que no, por aquí no va, o sí, es por acá. Entonces, cuando tú lo reconoces, empiezas a enderezar tus caminos hacia sus caminos. Cuando dices, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, está diciendo que confíes en Él. O sea, Él sabe más que tú.
Él tiene un mejor plan que tú. Y cuando lo reconoces en lo que tú haces, cuando reconoces lo que Él te contesta, te empieza a llevar hacia donde Él quiere. Y es nuestra responsabilidad identificarlo. Y estar cerca de lo que Él está haciendo, ¿no? Y como Jesús es nuestro proveedor y de Él recibimos absolutamente todas las cosas, tenemos que darle la gloria a Él. Pero muchas veces nos quedamos solamente con el vino. ¿Qué me refiero al vino? Con lo que le estamos pidiendo en ese momento. Sácame de este problema, te saca el problema y dices, amén. Ya te quedaste nada más con el vino. Hace falta vino, te da el vino y dices, ay, ya, gracias. Pero Dios no es así. O sea, Dios tiene un plan mucho más grande. Y me pueden decir, bueno, pero platícanos, ¿qué pasó en la fiesta? ¿Cuánto duró? ¿Qué pasó? ¿Les duraron las 6 tinajas, no? ¿Para cuántos días? La realidad es que no es importante. Y la Biblia no nos dice, por eso no es importante. Lo importante es lo que sigue. Entonces regresemos rápido al pasaje para ver qué es lo que sigue. Este es el primer milagro que nos narra Juan. ¿Ok? Y nos dice, este principio de señales hizo Jesús. Esta palabra señales no solo significa el milagro que hace, ¿no? La palabra señales significa lo que nosotros entendemos por señales. Es algo que te apunta hacia un lugar. ¿No? Tú ves las señales para llegar a Los Cabos, vas para allá, luego para allá, luego para allá. ¿No? Hacia allá queda el hotel, hacia allá queda la playa. Las señales nos sirven para identificar un lugar o una cosa. Estas señales nos dejó escritas Juan, obviamente Dios en su voluntad, para que apuntaran estas señales hacia Jesús, hacia el Mesías, a la luz de su vida, a la luz de su ministerio, a la luz de su muerte y de su resurrección. Todas estas señales nos están apuntando hacia el Mesías, hacia lo más importante que nos tiene que dirigir la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué creen que Dios hizo estas señales o por qué creen que Jesús empieza con estas señales? Porque pueden decir, ¿por qué es que Cristo provee el vino para la fiesta? Qué chistosa forma de empezar, qué chistoso lugar para decir, bueno, el primer milagro que hace Jesús es convertir agua en vino para una fiesta. Entonces, ¿por qué habrá participado en resolver este problema? Y yo creo que tiene que ver con que el Mesías está empezando su ministerio. El Mesías había llegado, ¿ok? Y toda la gente, todos los judíos, todos los que conocían la Escritura, todos los que conocían las promesas de Dios desde el mero principio, estaban esperando este momento. Estaban esperando que llegara el Mesías. Marcos 2 nos platica un poco el estado de ánimo que Cristo está teniendo en su ministerio. Porque dice, ¿no? Le llegan a molestar y a criticar que ¿por qué sus discípulos no estaban ayunando? Y Él les contesta, ¿cómo pueden estar ayunando si estamos de fiesta? Aquí está el esposo. ¿Cómo vamos a estar ayunando y triste y no con ceniza en la cabeza si está el esposo? Jesús está diciendo, está empezando la fiesta. En la Biblia vemos que el vino siempre tiene que ver con un corazón alegre, con celebraciones, ¿no? Nos dice, obviamente, muchas advertencias del exceso y todo lo negativo de la embriaguez, pero el tema de estar celebrando siempre va de la mano con vino. Como si Cristo estuviera diciendo, vamos a empezar la fiesta. Ya llegó el Mesías, está empezando su ministerio y vamos a tener este estado de ánimo de celebración. Ahora, si vemos un poquito cómo hace el milagro, ahí es donde se pone más interesante. Porque es muy curioso que les dice que echen agua en unas tinajas de piedra que eran para la purificación. Bien les pudo haber dicho, agarren esos cántaros y llévenselo al maestresala, y pues en el camino se convirtieron en vino, ¿no? Hubiera sido más práctico, ¿para qué lo echen y luego lo sacan? No sé, podemos pensar esas cosas. Pero acuérdense que Jesús siempre hace las cosas con un propósito. Entonces, agarra y les dice, a ver, pongan estas tinajas para la purificación y echen ahí el agua. Y acuérdense que Jesús siempre hace las cosas con un propósito. Estas tinajas para la purificación eran algo muy importante en la tradición de los judíos, al grado de que si no se lavaban las manos, no comían. Y se había vuelto una práctica que más que les preocupara la limpieza de sus manos para comer, se había vuelto algo como religioso, algo en donde ellos eran mejor que los demás porque eran limpios y comían limpios, ¿no? Y lo vemos en los evangelios, cómo lo critican de que, oye, tus discípulos comen con las manos cochinas, ¿no? Y Él les dice, bueno,
eso no es tan importante. Entonces, en el momento que Jesús empieza a trazar este plan de enseñanza que va a tener, les dice, a ver, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento habla de mí. Todo lo que voy a hacer es para que entiendan que yo soy el Mesías. Entonces, ven estas tinajas, ven que tienen agua, purificación, se convierte en vino, tomen nota, porque esto va a ser una enseñanza padrísima. Si nos ponemos a pensar alguna otra ocasión en la que Dios transformó agua en algo rojo, podríamos pensar luego en Moisés, ¿o no? Moisés, Dios le da señales para sacar a su pueblo de Egipto y empieza también cambiando el agua en sangre, ¿no? Y Dios hizo estas señales, y no solo hizo esa señal, sino que hace muchas señales para que el pueblo judío salga con toda la confianza de que esto era la voluntad de Dios, que Dios fue el que los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan de la frase, no? El Dios de Abraham, de Isaac, que los sacó de la tierra de Egipto. O sea, estas señales, todas las señales que hizo con Moisés era para que la gente tuviera la confianza de que Dios estaba detrás de todas estas señales. Entonces, cuando Jesús agarra y su primer señal es transformar el agua en vino, empiezan a identificar algo los que estaban poniendo atención. Todos los judíos conocían la historia y han de haber pensado, qué curioso. ¿Sí? Es algo que todos tenían bien identificado. Ahora, si nos adelantamos tantito en la historia, Jesús en la última cena está sosteniendo la copa. En Mateo 26 nos dice un poquito, dice, Mateo 26, versículo 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Está diciendo que el vino, o sea, esta copa, simboliza mi sangre que va a ser derramada por muchos para remisión de pecados. ¿Sí? Acuérdense que Jesús está armando un plan de enseñanza, les está dejando señales para que conforme pasara el tiempo, conforme pasara su ministerio, se les fuera cayendo el velo y fueran entendiendo. Y no solo sus discípulos, sino nosotros también. O sea, todo esto lo dejó como un caminito de migajas para que los fuéramos siguiendo hasta que en algún momento digamos, ¡ah! ¡El Mesías! ¿Ok? También entendemos que Juan lo entendió. Juan lo entendió a la perfección ya que había pasado todo, el ministerio. En 1 Juan 1:6 dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un poquito más adelante dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Entonces está haciendo otra vez la conexión que la sangre de Jesucristo es lo que necesitamos para ser limpio. Entonces esta ilustración que Jesús está haciendo de convertir el agua en vino en las tinajas de la purificación de los judíos, a lo mejor sus discípulos en ese momento no lo entendieron. Dijeron, qué raro, ¿y por qué lo echó ahí? ¿Por qué no lo hizo más fácil, más práctico? Pero con el tiempo iba a ser clave para que lo entendieran. El versículo 11 también nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Porque los discípulos vieron lo que sucedió, vieron el milagro de que agua entró y vino salió. O sea, han de haber dicho, wow, es una cosa espectacular, es un milagro. Pero la enseñanza iba a ser mucho más profunda con el tiempo. Entonces, aprendemos muchas otras cosas también en este pasaje, pero recapitulando un poco lo que nos enseña, nada más estos puntitos que pudimos ver hoy, es que primero que nada debemos de buscar a Dios, porque Él es quien suple nuestras necesidades. Y solamente si estamos cerca de Dios podemos reconocerlo, podemos reconocer lo que Él hace en nuestras propias vidas y podemos glorificarlo. Cuando nosotros estamos cerca de Dios vemos lo que hace,
las personas que fueron testigos de este milagro fueron los que estaban cerca. Los que estaban en la fiesta recibieron el vino y estaban muy contentos, pero se perdieron del milagro. Se perdieron de reconocer que Jesús es el que lo había hecho, que qué es lo que había pasado. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Nosotros en esta vida podemos ser los de la fiesta, que recibimos todas las bendiciones de Dios, pero ni enterados estamos de dónde vienen. Y empezamos a felicitar y a glorificar a los que no deben de ser glorificados. Pero más importante que todo esto es que Dios lo hace para sus propios propósitos, para enseñarnos muchas cosas. No debemos quedarnos contentos, no debemos quedarnos satisfechos, no debemos de buscar a Dios nada más para que supla el vino en nuestra vida, nuestras propias necesidades, lo que nosotros vemos y entendemos. Porque Cristo dejó estas señales en la Biblia, ¿verdad?, para que nosotros entendiéramos quién era Él, para que entendiéramos y creyéramos quién era Él. Y lo mismo hace en nuestras vidas, día tras día. Él está haciendo muchas cosas que quiere que lo reconozcamos, que entendamos que vienen de Él para que nos acerquemos a Él. Y podemos entender que el objetivo no era solamente en esta fiesta suplir el vino, sino que la lección era más profunda. Ahora vemos claramente la lección que está enseñando Jesús. Para terminar, estas tinajas de purificación te limpian las manos, ¿no? Yo te puedo proveer el vino para que siga la fiesta, pero eso no es lo importante. O sea, a Dios no le interesa que tengamos las manos limpias. Lo que Él quiere es limpiarnos completamente y purificarnos completamente para poder estar delante de Dios. La lección va mucho más allá. O sea, tenemos que entender que debemos de ser limpios de nuestros pecados y solamente por medio de la sangre de Jesucristo que Él derramó por nosotros en nuestro lugar, en la cruz, es que podemos ser verdaderamente limpios. Todo lo que Dios nos da, todo lo que hace en nuestras vidas es para que lleguemos a este punto, a llegar al punto de reconocerlo y decir, wow, verdaderamente este es el Mesías, este es el Salvador que yo necesito. Este es el Salvador que no solo me va a limpiar por fuera, no es algo de apariencia, es algo que va hasta lo más profundo de nuestro corazón. Si tú esta mañana no lo conoces, si tú esta mañana no crees en Él, yo te invito a que te acerques a Él. Que te acerques para que puedas ver lo que Él hace, para que puedas ver lo que Él hizo, para que conozcas verdaderamente lo que Él tiene planeado para ti. Que, o sea, tú en tu propia imaginación y en tus propios planes nunca te podrías imaginar. Te invito a que te acerques, a que le entregues tu vida para que en sus manos te deje maravillarte, puedas ver lo que Él hace. Por otro lado, si tú ya lo conoces, te invito también a que te acerques. Te invito también a que te acerques porque solamente estando cerca a Él, estando cerca de Él, puedes tú ver qué es lo que Él hace, puedes ver qué es lo que Él quiere hacer para tu vida. En el momento en el que tú estés, si eres un bebé espiritualmente hablando, si eres un adolescente, si eres un joven, eres un adulto, no importa. El plan de Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos a veces entender. Y este pasaje está en la Biblia, está aquí para que creamos en Él. Dice que sus discípulos vieron su gloria y creyeron en Él. Pero hace unos versículos anteriores nos había dicho que ya habían creído en Él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerdan? Y volvieron a creer en Él. Y dices, ¿por qué? Porque así es Él. Nos quiere demostrar una y otra vez que Él es el Dios Todopoderoso, que es nuestro Salvador. Y tenemos que creer en Él una y otra vez en todos los aspectos de nuestra vida. Y todos estos beneficios que Él nos da, no solo son para esta vida, sino para una eternidad. Porque Él tiene el plan glorioso, Él tiene el mejor plan para nosotros. Y a fin de cuentas, Él es el que se tiene que llevar la gloria de absolutamente todo. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por estar al pendiente de nosotros, Señor. Te pido por favor esta mañana que te podamos ver, Señor, en todo lo que haces, que te podamos identificar en nuestras vidas, que podamos glorificarte a ti, Señor, como la fuente de toda la grandeza, Señor, la fuente de todo lo que necesitamos. Te pido que podamos hacer a un lado nuestros planes, nuestros propósitos y podamos encaminar nuestra vida, Señor. Puedas enderezar nuestros pasos para que cumplamos el propósito que tienes para nosotros, Señor. Te pido por todos aquellos que no te conocen, Señor, que te puedan llegar a conocer por lo que nosotros publicamos y por lo que nosotros te glorificamos de lo que hace en nuestra vida, Señor. Gracias por tu salvación.
Gracias por Jesús, Señor, gracias por su sacrificio, Señor, y gracias por que podemos conocerte, Señor, y tenemos acceso al Padre, Señor, gracias a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.